Mi nombre es Elara Castillo, y esta es la historia de cómo convertí el día más humillante de mi vida en mi mayor victoria. Todo comenzó con una caja de cartón, de apariencia inocente, entregada por un mensajero que no podía mirarme a los ojos. Yo estaba en el patio de la destilería, el corazón de nuestro negocio familiar, Mezcal Castillo Ancestral. El sol de Oaxaca caía a plomo, y el aire olía a tierra mojada y a ese dulzor ahumado del agave cocido que había sido la banda sonora de toda mi existencia. Tenía las manos cubiertas de tierra rojiza, restos de haber estado revisando la salud de unos agaves espadín jóvenes. La fatiga del trabajo físico era un consuelo, un ancla a la realidad en un mundo que se había vuelto del revés. El mensajero extendió la caja. No pesaba casi nada. Dentro, anidada en papel de seda color marfil, yacía una tarjeta. Papel perlado, grueso, con los bordes en relieve. Mis dedos, ásperos por el trabajo, rozaron la superficie lisa. Reconocí el diseño al instante. Era el mismo que yo había elegido hacía 6 meses, en una tarde llena de sueños y promesas, para mi propia boda. En la parte superior, grabados en una caligrafía dorada y elegante, 2 nombres que me apuñalaron el alma, Liana y Dante. Mi hermana y mi exprometido. Mi respiración se atoró en mi garganta. El calor del mediodía pareció desvanecerse, reemplazado por un frío que me recorrió desde la nuca hasta los pies. Sabía lo que era, pero mis manos se negaron a aceptarlo. Con un temblor que no pude controlar, saqué la invitación. La fecha, el lugar, todo estaba allí. La boda se celebraría en la Hacienda El Rosario, la misma que yo había reservado. En 3 semanas. Pero la crueldad no terminaba ahí. Doblada cuidadosamente dentro de la tarjeta había una pequeña nota, escrita a mano con la letra redonda y perfecta de Liana. Querida Elara, comenzaba. Sé que esto puede ser difícil, pero la familia debe celebrar unida. Ven a ver cómo es el amor verdadero. Dante y yo lamentaríamos mucho que te lo perdieras. El amor verdadero. Las palabras danzaban frente a mis ojos, burlonas, venenosas. El aire se volvió espeso, difícil de respirar. No lloré. Las lágrimas se habían secado hacía meses, dejando tras de sí un desierto de resignación. Esto era diferente. Era un dolor agudo, calculado. No le bastaba con haberme robado al hombre que amaba, con haberse apropiado de mi futuro. Quería ser espectadora de mi humillación. Quería verme rota, deshecha, para poder validar su victoria. Apreté la nota en mi puño, el papel arrugándose bajo la presión. Mi mirada se perdió en el horizonte, más allá de los muros de adobe de la destilería, hacia los campos de agave que se extendían como un mar verde azulado bajo el cielo oaxaqueño. Esos campos eran mi herencia, el legado de mi abuela Inés. Cada planta era un testimonio de su fuerza, de su paciencia. Ella me había enseñado a escuchar la tierra, a entender sus ciclos. Me había enseñado que las cosas más valiosas tardan años en madurar. Y en ese instante, en medio del patio donde mi abuela había creado un imperio a base de trabajo y sabiduría, algo dentro de mí hizo clic. El dolor no desapareció, pero se transformó. Se cristalizó en una resolución fría y cortante como el vidrio de una botella de mezcal rota. La imagen de Liana, con su sonrisa perfecta y su aire de princesa, se superpuso a la de Dante, con sus promesas vacías y su ambición disfrazada de amor. Ellos pensaban que yo era débil, la hermana mayor seria y aburrida, la que siempre cedía, la que se podía pisotear sin consecuencias. Me equivoqué, pensé. Pero no sobre ellos. Me equivoqué sobre mí misma. Fui hacia el almacén de barricas, el lugar más sagrado de la destilería. El aire fresco y el aroma a madera de roble y alcohol añejo me envolvieron como un abrazo familiar. Era el olor de mi infancia, el perfume de mi abuela. Apoyé la frente en una de las barricas más antiguas, una que guardaba una reserva especial que mi abuela llamaba paciencia. Y mientras el eco de sus palabras resonaba en mi memoria, tomé una decisión. Iría a esa boda. Pero no iría a llorar. No iría como una víctima. Iría como la nieta de Inés Castillo. Y les mostraría a todos, especialmente a mi hermana,
lo que significaba realmente el legado de nuestra familia. Les enseñaría que el amor verdadero no es el que se roba, sino el que se cultiva con el tiempo, con la verdad y con la justicia. Y su boda, esa celebración de su traición, sería el escenario perfecto para mi lección. Esa noche, no pude dormir. La invitación de boda yacía sobre la vieja cómoda de madera en mi habitación, un rectángulo pálido y luminoso bajo la luz de la luna que se filtraba por la ventana. Parecía un fantasma. El fantasma de la vida que me habían arrebatado. Para cualquiera, mi habitación era sencilla, casi monacal. Pero para mí, era un museo. Un museo silencioso dedicado a una vida de injusticias, una colección de recuerdos que demostraban que la traición de Liana no había sido un acto aislado, sino la culminación de toda una vida de favoritismo. Mi mirada se posó en un marco de plata deslucido en la repisa. La foto era de mi quinceañera. Llevaba un vestido sencillo, color hueso, que mi madre había comprado en una tienda departamental de la ciudad. La fiesta había sido en el patio de nuestra casa, con un pastel hecho por una tía y música de un estéreo. Mis padres me habían regalado un juego de herramientas de agronomía. Para que aprendas el valor del trabajo duro, Elara, había dicho mi padre, dándome una palmada en la espalda que se sintió más como un empujón hacia mi destino de obrera. 2 años después, fue la quinceañera de Liana. Para ella, mis padres alquilaron la hacienda El Rosario, la misma donde ahora planeaba casarse. Liana usó un vestido de diseñador traído de la Ciudad de México, color rosa pastel, con una falda tan amplia que parecía una nube de azúcar. Hubo una banda de mariachis, un banquete para 200 personas y un fotógrafo profesional. Su regalo fue un coche pequeño, blanco, adornado con un moño rojo gigante. Nadie le habló a ella del valor del trabajo duro. A ella le hablaban de lo hermosa que era, de cómo iluminaba cualquier lugar con su presencia. Yo pasé toda la noche rellenando las copas de los invitados, invisible, mientras mi hermana era el centro del universo. Luego, mis ojos se desviaron hacia un diploma enmarcado en la pared. Mi título de maestra mezcalera, obtenido tras años de estudio y aprendizaje al lado de mi abuela y de don Arturo, nuestro encargado. Debajo, en un cajón, guardaba el cuaderno de notas donde había perfeccionado la receta del mezcal de pechuga de la abuela. Me había tomado 6 meses de pruebas, de madrugadas probando destilaciones, de investigar hierbas y frutas locales. Cuando finalmente lo logré, estaba eufórica. En una cena importante con distribuidores de Estados Unidos, mi padre me pidió que presentara el nuevo producto. Estaba nerviosa, pero preparada. Luego, mis ojos se desviaron hacia un diploma enmarcado en la pared. Mi título de maestra mezcalera, obtenido tras años de estudio y aprendizaje al lado de mi abuela y de don Arturo, nuestro encargado. Debajo, en un cajón, guardaba el cuaderno de notas donde había perfeccionado la receta del mezcal de pechuga de la abuela. Me había tomado 6 meses de pruebas, de madrugadas probando destilaciones, de investigar hierbas y frutas locales. Cuando finalmente lo logré, estaba eufórica. En una cena importante con distribuidores de Estados Unidos, mi padre me pidió que presentara el nuevo producto. Estaba nerviosa, pero preparada. Justo cuando iba a empezar a hablar, Liana, que acababa de volver de un viaje de 3 meses por Europa con el dinero de la empresa, se levantó con una copa en la mano. Antes de que mi hermana los aburra con los detalles técnicos, dijo con su sonrisa encantadora, déjenme contarles la visión detrás de este mezcal. Se me ocurrió que necesitábamos algo que contara una historia, algo que conectara con un mercado más joven y sofisticado. Habló durante 10 minutos, usando palabras como branding, storytelling y experiencia de lujo. Nunca mencionó mi trabajo. Al final, los distribuidores la aplaudieron. Mi padre la abrazó, orgulloso. Esa es mi niña, le dijo. Tienes el toque para los negocios. Yo me quedé allí, con mis notas en la mano, sintiéndome como una extraña en mi propia casa. La abuela Inés, que ya estaba frágil pero con la mente más lúcida que nadie, me vio. Esa noche, entró en mi cuarto. No dijo nada sobre el incidente. Simplemente me entregó su propio cuaderno de recetas, uno antiguo, con las tapas de cuero gastado y las páginas amarillentas. La gente puede robarse las palabras, mija, me dijo,
su voz un susurro ronco. Pero no pueden robarse el conocimiento que tienes en la cabeza ni la sensibilidad que tienes en el corazón. Esto te pertenece a ti. Fue la primera vez que entendí que mi abuela veía la verdad, incluso cuando todos los demás elegían la ficción que Liana creaba. Y finalmente, estaba el recuerdo de Dante. Lo conocí en una feria de mezcal en Guadalajara. Era un inversor de la Ciudad de México, guapo, inteligente, y parecía genuinamente interesado en la tradición y la calidad de nuestro producto. Me hacía preguntas sobre los tipos de agave, sobre los tiempos de fermentación. Me escuchaba. Por primera vez, sentí que alguien veía el valor en lo que yo hacía, no solo en el apellido Castillo. Salimos durante un año. Me propuso matrimonio en el campo de agaves, al atardecer. Fue perfecto. Entonces, Liana regresó de su último viaje de autodescubrimiento. Vio a Dante, vio mi anillo, vio mi felicidad. Y, como siempre, decidió que lo quería para ella. Empezó sutilmente. Mensajes de texto a Dante a altas horas de la noche, que ella justificaba como ideas de marketing. Apariciones, casuales, en nuestras citas. Comentarios venenosos disfrazados de cumplidos. Ay, Elara, siempre tan seria. Tienes que relajarte, o vas a aburrir a este hombre tan divertido. Dante al principio la ignoraba, pero poco a poco, la telaraña de Liana lo fue envolviendo. Él era ambicioso, y Liana le prometía un mundo de glamour y conexiones que yo, con mis manos sucias de tierra, no podía ofrecerle. El recuerdo más doloroso era el de la última conversación que tuve con mi madre antes de la ruptura. Le expresé mi preocupación, le dije que Liana estaba cruzando una línea. Mi madre suspiró, con esa expresión de cansancio que siempre usaba conmigo. Ay, Elara. Tú eres la fuerte. Tú puedes con todo. Tu hermana es más frágil, más sensible. Ella necesita ser feliz. Déjala en paz. Y esa fue siempre la narrativa, yo era la fuerte, por lo tanto, mi dolor no importaba. Liana era la frágil, por lo tanto, su felicidad era la prioridad de todos. Me levanté y cerré el cajón de la cómoda. El Museo de Agravio cerraba sus puertas esa noche. Mañana, comenzaría a construir un monumento. Un monumento a la justicia. Al amanecer, el canto de los gallos me sacó de un sueño intranquilo. No me quedé en la cama. Me puse mis botas de trabajo, una camisa de algodón y salí de la casa mientras todos dormían. El aire de la mañana era fresco y olía a rocío y a humo de leña de las cocinas vecinas. Caminé, como tantas otras veces, hacia el corazón de todo, los campos de agave. Mezcal Castillo Ancestral, no era solo un nombre en una botella, era un pacto con la tierra, un legado de 100 años que comenzó con mi bisabuelo, pero que fue mi abuela Inés quien lo convirtió en leyenda. Ella fue una de las primeras maestras mezcaleras reconocidas en la región, una mujer que podía caminar por el campo y, solo con mirar el color de las hojas de un agave y tocar la piña, saber si estaba en su punto exacto de madurez. No lo apresures, Elara, me decía siempre, mientras sus manos expertas me enseñaban a distinguir un espadín de un tobalá. La tierra tiene su propio ritmo. Si la escuchas, ella te dará su alma. Si la fuerzas, solo te dará alcohol. Esa era la filosofía que mi padre, Ricardo, nunca entendió. Para él, la destilería era una máquina de hacer dinero, los campos de agave un activo en un balance. Hablaba de optimizar la producción, de reducir los tiempos, de usar difusores para extraer el azúcar más rápido, una herejía para cualquier mezcalero tradicional. Mi madre, Carmen, lo apoyaba. Para ella, el legado era el estatus social que les daba, las cenas, los viajes, la capacidad de financiar el estilo de vida de Liana. Yo era la única que aún escuchaba la voz de la abuela. Conocía los secretos que no estaban en los libros de contabilidad. Sabía que el sabor único de nuestro mezcal provenía de una levadura salvaje que solo crecía en las vigas de madera del palenque original. Sabía que pozos de agua le daban una mineralidad especial. Sabía que familias de campesinos habían trabajado con nosotros por generaciones y cuidaban los agaves como si fueran sus propios hijos. Yo no trabajaba en la empresa, yo era la empresa.
Era la memoria viva de mi abuela. Mientras caminaba entre las hileras de plantas, sus hojas puntiagudas teñidas de un azul plateado por la luz del alba, recordé las últimas semanas de la abuela Inés. Ya no podía caminar por los campos, así que yo le traía puñados de tierra para que la oliera. Ella la tomaba en sus manos arrugadas, la desmenuzaba y aspiraba su aroma. Sigue lloviendo poco, decía. Las piñas serán más pequeñas este año, pero el azúcar estará más concentrado. El sabor será intenso. Incluso en su lecho de muerte, estaba conectada a este lugar de una manera que el resto de mi familia nunca podría comprender. Una semana antes de morir, me llamó a su habitación. Estaba sola. Me tomó la mano, y su agarre, aunque débil, era firme. Sus ojos, nublados por la enfermedad, me miraron con una claridad penetrante. Nunca confundas la bondad con la debilidad, Elara, mi amor, me susurró. La gente siempre lo hará, pero tú no. La tierra sabe quién la cuida. Este legado, tiene alma. Y solo un alma compatible puede protegerlo. Ten paciencia. En ese momento, pensé que me estaba dando un último consejo de vida, una bendición. Ahora, parada en medio de su legado, con la invitación de Liana pesando como una piedra en mi bolsillo, entendí la verdad. No era un consejo. Era una instrucción. Una advertencia. Una profecía. Mi abuela había visto la tormenta que se avecinaba. Había visto la ambición vacía de Liana, la codicia ciega de Dante, la debilidad de mi padre. Y me había dejado un mapa. Ten paciencia. La paciencia no era pasividad. Era esperar el momento adecuado. Era dejar que los demás revelaran su verdadera naturaleza. Era permitir que la fruta madurara antes de la cosecha. Me arrodillé y tomé un puñado de tierra oaxaqueña. Era rica, rojiza, llena de vida. Olía a historia, a sacrificio, a resistencia. La apreté en mi mano. Sentí la fuerza de mi abuela, de todas las mujeres castillo que habían trabajado esta tierra antes que yo. Ya no sentía frío. Sentía el fuego del agave, el fuego que transforma la fibra dura en un espíritu dulce y poderoso. El mismo fuego que ahora ardía dentro de mí. Te escucho, abuela, susurré al viento. Seré paciente. Me levanté, me sacudí la tierra de las manos y regresé a la casa. La batalla no había hecho más que empezar, pero por primera vez, sabía que no estaba sola. Tenía a la tierra de mi lado. La memoria es un arma de doble filo. A veces te consuela, otras te desgarra. El recuerdo de cómo descubrí la traición en su totalidad era una herida que supuraba, y la invitación de Liana no había hecho más que echarle sal. Fue hace 3 meses. Yo regresaba de un viaje de 2 días a la sierra, donde había estado negociando la compra de una partida de agave tepestate silvestre, una variedad rara y muy cotizada. Estaba agotada, pero contenta. Era un logro importante, uno que aseguraría una edición especial de gran prestigio para la destilería. Al llegar a la hacienda, la casa estaba en silencio. Eran las 3 de la tarde, una hora extraña. Dejé mis cosas en la entrada y fui a buscar a mi padre a su despacho para darle la buena noticia. La puerta estaba entreabierta. Oí voces dentro. La de Liana, melosa y excitada, y la de Dante, grave y conspiradora. Me detuve en seco, una sensación de alarma recorriéndome el cuerpo. No estaban solos. Hablaban por una videollamada. La marca tiene historia, sí, pero es demasiado anticuada, decía Dante a alguien en la pantalla. Su tono no era el del hombre que me había pedido matrimonio, era el de un tiburón oliendo sangre. Una vez que Liana y yo tomemos el control, vamos a revolucionar esto. Producción en masa, cambiar la fórmula para abaratar costos, usar agave de Jalisco que es más barato. El mercado americano no notará la diferencia, solo verán una botella bonita y una historia romántica. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Cambiar la fórmula? Era como proponer demoler una catedral para construir un centro comercial. Entonces, oí la risa de Liana. Una risa cantarina y cruel. Mi hermana,
Elara, dijo, y mi corazón se detuvo. Oh, no se preocupen por ella. Ella es rústica. Es feliz jugando con tierra y gusanos de maguey. No tiene ni una pizca de visión para los negocios. Le encanta el trabajo duro, así que la mantendremos ocupada en los campos mientras nosotros hacemos el dinero de verdad. Mi suegro es fácil de convencer, añadió Dante con suficiencia. Solo le hablas de modernización y de márgenes de beneficio, y se le iluminan los ojos. No era solo una infidelidad. No me estaban robando solo a mi prometido. Estaban planeando activamente destruir el alma del legado de mi abuela. Mi trabajo, mi pasión, mi vida entera, para ellos era un chiste, un obstáculo pintoresco que apartarían de su camino. El aire se me escapó de los pulmones. Me apoyé en la pared del pasillo, intentando no hacer ruido, intentando no vomitar. El dolor era físico, una presión insoportable en el pecho. Esa noche, no volví a mi cuarto. Tomé las llaves de la vieja camioneta de la destilería, la que nadie usaba ya, y conduje sin rumbo. Las luces de los pueblos se desdibujaban a través de mis lágrimas. La música de la radio era un ruido ininteligible. Solo quería escapar, del dolor, de mi familia, de mí misma. Terminé, no sé cómo, en el mirador que daba al valle de Tlacolula, el mismo lugar donde mi abuela me había llevado de niña para enseñarme la inmensidad de nuestra tierra. Apagué el motor. El silencio de la noche era absoluto, solo roto por el canto de los grillos. Salí de la camioneta y me adentré en el campo de agaves que bordeaba el camino. La luna llena bañaba el paisaje con una luz fantasmal, plateando las espinas de las plantas. Y allí, en medio de la nada, me derrumbé. Caí de rodillas sobre la tierra dura y seca, y el dique de contención que había construido durante años se rompió. Lloré. Pero no fue un llanto silencioso y digno. Fue un aullido primitivo, un grito que venía desde lo más profundo de mi ser. Grité por la niña que nunca fue suficiente, por la joven cuyo trabajo fue siempre ignorado, por la mujer traicionada por las dos personas que más debería haber amado. Mis manos se clavaron en la tierra, mis uñas se rompieron, pero no sentí dolor. Solo sentía la rabia, una rabia pura y abrasadora que quemaba las lágrimas. Grité hasta que mi garganta quedó en carne viva, hasta que no me quedaron fuerzas. Y entonces, en el agotamiento total, en el vacío que siguió a la tormenta, algo cambió. La tierra bajo mis manos se sentía sólida, real. El aroma del agave en el aire nocturno era fuerte, terrenal. Sentí la presencia de mi abuela a mi lado, tan real como si estuviera allí. Recordé sus manos, su voz, su paciencia infinita. Y entendí. La debilidad no estaba en sentir dolor. La debilidad estaba en permitir que ese dolor me definiera. El amanecer me encontró allí, sentada entre los agaves, cubierta de polvo, con el rostro surcado por lágrimas secas. El sol tiñó el cielo de naranja y rosa, un espectáculo de una belleza brutal. Vi cómo la luz tocaba las montañas, cómo despertaba el valle. Y supe que yo también estaba despertando. Aquella noche no fue mi final. Fue un bautismo de fuego y tierra. Fue el funeral de la vieja Elara, la que aguantaba, la que perdonaba, la que se hacía pequeña para que otros pudieran brillar. Al ponerme de pie, con las piernas entumecidas, una nueva Elara nació. Una que ya no tenía nada que perder. Y una mujer que no tiene nada que perder es la mujer más peligrosa del mundo. Los días que siguieron a esa noche en el campo de agaves fueron un borrón de trabajo mecánico. Me sumergí en la destilería, trabajando hasta el agotamiento físico para acallar el ruido de mi mente. Supervisaba la yime, el cocimiento, la molienda. Probaba el mosto, ajustaba la destilación. El trabajo era mi única anestesia. Mi familia notó mi silencio, mi distancia, pero lo atribuyeron al corazón roto. Dale tiempo, oí a mi madre decirle a mi padre. Ya se le pasará. Siempre se le pasa. No sabían que la Elara a la que se le pasaban las cosas había muerto esa noche bajo la luna. Una tarde, mientras revisaba los libros de contabilidad en la pequeña oficina de la destilería, sonó mi teléfono. Era un número desconocido de la Ciudad de México.
Dudé en contestar, pero algo me impulsó a hacerlo. «Señorita Elara Castillo», preguntó una voz masculina, formal y un poco anticuada. «Sí, soy yo. Mi nombre es Mateo Romero, del bufete de abogados Romero y Asociados. Fui el abogado personal y albacea de su difunta abuela, la señora Inés Castillo». Me quedé en silencio, sorprendida. Conocía al abogado de la familia, un amigo de mi padre. Nunca había oído el nombre de Mateo Romero. Entiendo su sorpresa, continuó el licenciado, como si leyera mi mente. Su abuela era una mujer muy discreta. Me ha dejado instrucciones muy específicas. Hoy se cumplen exactamente 6 meses del día de su fallecimiento. Según sus deseos, debo reunirme con usted a la mayor brevedad posible para la lectura de su testamento personal y final. Pero, el testamento ya se leyó, tartamudeé. Estuvimos todos presentes. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Lo que ustedes leyeron, señorita Castillo, fue el testamento social, por así decirlo. Un documento para mantener las apariencias. La señora Inés era una mujer muy estratégica. El verdadero documento, el que dispone del control total de su patrimonio, fue sellado con la instrucción de no ser abierto hasta esta fecha. ¿Podría venir a mi oficina en la Ciudad de México mañana? Un torbellino de emociones me sacudió. ¿Un testamento secreto? ¿Qué significaba todo aquello? Un rayo de esperanza, pequeño pero intenso, se abrió paso a través de la oscuridad de mi desesperación. Estaré allí, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Al día siguiente, tomé el primer vuelo a la capital. La oficina del licenciado Romero estaba en un edificio antiguo y elegante en la colonia Polanco. Él era un hombre mayor, de cabello blanco y ojos astutos, que me recibió con una amabilidad formal. Su oficina olía a libros viejos y a café. Su abuela era una mujer excepcional, dijo, después de ofrecerme asiento. Una de las mentes más brillantes que he conocido. Y la quería a usted inmensamente. Estaba muy preocupada por el futuro de su legado, y por el suyo. Abrió una caja fuerte y sacó un sobre grueso, sellado con lacre rojo con el monograma de mi abuela. Rompió el sello con un abrecartas de plata. Mis manos sudaban. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. El licenciado Romero se aclaró la garganta y comenzó a leer. El lenguaje legal era denso, pero el significado era cristalino. Mi abuela, previendo la mala gestión de mi padre y la naturaleza rapaz de mi hermana, había pasado las últimas décadas reestructurando la empresa en secreto. La marca, Mezcal Castillo Ancestral, las tierras más valiosas, las recetas y las patentes de sus procesos únicos, todo había sido transferido a un fideicomiso privado, del cual ella era la única administradora. La empresa que mi padre creía dirigir era poco más que una cáscara, una operadora con derechos limitados. Y entonces, llegó la cláusula final. La bomba atómica. Por tanto, lego la totalidad de mi patrimonio, incluyendo el control absoluto del fideicomiso, Legado Castillo, valorado en 150 millones de pesos, a mi nieta, Elara Castillo. Me quedé sin aire. 150 millones. Era una cifra que apenas podía procesar. Pero había más. Dicha herencia, continuó leyendo el abogado, está sujeta a una serie de condiciones irrevocables. La heredera deberá demostrar en todo momento un carácter moral intachable. Esta herencia quedará anulada si la heredera contrae matrimonio con una persona de dudosa solvencia económica, con deudas demostrables superiores a los 50,000 pesos, o con un historial de fraude. Además, y aquí el licenciado levantó la vista y me miró fijamente, una cláusula de moralidad especifica que cualquier beneficiario que se involucre en una relación con una persona comprometida o casada, causando la ruptura de dicho compromiso o matrimonio, quedará permanentemente excluido de cualquier parte de la herencia. Un escalofrío me recorrió. Liana. Dante. Mi abuela lo había previsto todo. Había escrito un testamento que no solo me protegía a mí, sino que actuaba como una trampa perfecta para la codicia de mi hermana. Cuando el licenciado Romero terminó de leer, las lágrimas corrían por mis mejillas. Pero no eran de tristeza. Eran de gratitud,
de asombro. Mi abuela no me había abandonado. Desde la tumba, me había entregado la justicia en bandeja de plata. Me había dado las armas para luchar. Ella sabía que esto pasaría, ¿verdad?, le pregunté en un susurro. El abogado asintió lentamente. La señora Inés no dejaba nada al azar. Deja que la gente se revele por sí misma, Mateo, me decía. Solo tienes que darles la soga adecuada, y ellos solo se ahorcarán. Señorita Castillo, la soga está en sus manos. La pregunta es, ¿qué va a hacer con ella? Salí de la oficina del licenciado Romero sintiéndome como una persona diferente. El peso que había cargado durante meses se había aligerado, reemplazado por un propósito afilado y claro. Ya no era una víctima a la deriva, era la ejecutora del plan maestro de mi abuela. Pero la sabiduría de mi abuela también me había enseñado que la estrategia sin información es un suicidio. Necesitaba saber exactamente a qué me enfrentaba. Con una parte del pequeño fondo de emergencia que la abuela me había dejado en una cuenta personal, y siguiendo la recomendación del licenciado Romero, contraté a un investigador privado. Un hombre discreto y eficiente que en menos de una semana me entregó un informe que confirmó mis peores sospechas y las más brillantes previsiones de mi abuela. Dante Vargas no era solo un ambicioso. Era un fraude andante. El informe detallaba una serie de inversiones fallidas en criptomonedas, un negocio de importación que había quebrado estrepitosamente y, lo peor de todo, deudas de juego que ascendían a más de 5 millones de pesos con prestamistas de dudosa reputación. Estaba ahogado en deudas, y su plan era claro, casarse con la heredera de Castillo ancestral, tomar el control y liquidar los activos para pagar sus deudas y empezar de nuevo. Había apostado por Liana, asumiendo que ella, la favorita, sería la heredera. Un error de cálculo que le costaría muy caro. El informe también reveló algo aún más turbio. Mi padre, Ricardo, desesperado por la mala situación financiera de la empresa, que él mismo había provocado, había intentado, con la ayuda de Dante, usar una parte de las tierras del fideicomiso de mi abuela como garantía para un préstamo personal multimillonario. El banco lo había rechazado por irregularidades en la propiedad, pero el intento estaba documentado. Era un fraude en toda regla. Con cada página que leía, mi determinación se endurecía. Esto ya no era solo por un corazón roto. Era por proteger el trabajo de una vida de mi abuela de las manos de un estafador, una hermana traidora y un padre incompetente. Pasé las siguientes semanas en una febril actividad secreta. Viajaba a la Ciudad de México para reunirme con el licenciado Romero, fotocopiábamos documentos, los autentificábamos ante notario. Cada prueba, cada informe, cada estado de cuenta, era una pieza más en el arsenal que estaba construyendo. Guardé todo en una caja de madera de olivo, una que mi abuela usaba para guardar sus cartas importantes. Esa caja se convirtió en mi cofre de guerra. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha de la boda, una duda helada comenzó a filtrarse en mi resolución. Lo que planeaba hacer era brutal. No era solo exponer a Dante, era destruir públicamente a mi hermana y humillar a mis padres. ¿Tenía derecho a hacer eso? ¿Me convertiría yo en el monstruo para luchar contra otros monstruos? Una noche, incapaz de soportar el peso de mi secreto, busqué a la única persona en el mundo en quien todavía confiaba, don Arturo, el maestro mezcalero. Lo encontré donde siempre, en el palenque, supervisando una destilación nocturna. El aire estaba cargado del olor penetrante del mezcal recién salido del alambique de cobre. Le conté todo. Desde la traición de Liana y Dante hasta el testamento de la abuela y mi plan para la boda. Don Arturo me escuchó en silencio, su rostro arrugado impasible a la luz del fuego, mientras liaba un cigarro con calma. Cuando terminé, el silencio se prolongó. Tengo miedo, don Arturo, confesé finalmente, mi voz apenas un susurro. Tengo miedo de lo que voy a hacer. Siento que voy a quemar mi propia casa, a destruir a mi propia familia. Don Arturo dio una larga calada a su cigarro, el humo mezclándose con el vapor del alambique. Luego me miró, y sus ojos, que habían visto más de 70 años de cosechas, contenían una sabiduría ancestral. Mire, niña Elara, dijo con su voz grave y pausada. Usted no va a quemar la casa.
La casa ya tiene el fuego adentro. Un fuego lento, de termitas, que se la está comiendo por dentro desde hace mucho tiempo. La envidia de su hermana, la ceguera de sus padres, la codicia de ese hombre, todo eso es el fuego. Lo que usted va a hacer, y aquí se inclinó hacia mí, sus ojos fijos en los míos, no es iniciar un incendio. Es abrir las ventanas de golpe para que entre un viento huracanado que apague las llamas o se lleve las cenizas de lo que ya no sirve. Hizo una pausa, y señaló el corazón del alambique. El buen mezcal, el ara, nace del fuego. Se necesita un calor intenso para separar el espíritu del bagazo, para purificarlo. A veces, la familia es igual. Necesita pasar por el fuego para ver qué es lo que queda de verdad, lo que es puro. Sus palabras me golpearon con la fuerza de una revelación. Él tenía razón. Yo no era la destructora. Era la purificadora. El instrumento de la justicia de mi abuela. El viento huracanado. El mezcal más fino, concluyó don Arturo, proviene del corazón del agave que más ha sufrido bajo el sol más inclemente. Su corazón es así, niña. No tenga miedo del fuego. Usted nació de él. Esa noche, dormí profundamente por primera vez en meses. Mi duda se había disipado, reemplazada por una calma absoluta. Sabía lo que tenía que hacer. Ya no era por venganza. Era por la purificación. Era por el legado. Era por el corazón del agave. El día de la boda llegó con un cielo oaxaqueño de un azul tan intenso que dolía mirarlo. En la hacienda familiar, el ambiente era una mezcla de caos y euforia. Mi madre, Carmen, flotaba de un lado a otro, dando órdenes a los floristas y al personal del banquete, con una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos. Mi padre, Ricardo, recibía a los primeros invitados con una copa de champán en la mano, su risa un poco más fuerte de lo normal, como si intentara convencerse a sí mismo de su propia felicidad. Liana estaba en la suite principal, rodeada de sus damas de honor, un enjambre de risas agudas y flashes de teléfonos móviles. La vi por un instante a través de la puerta abierta, la estaban maquillando, transformándola en la visión de la novia perfecta. Radiante, triunfante. La reina de la fiesta. Yo, mientras tanto, estaba en mi modesta habitación, preparándome para un tipo de ceremonia muy diferente. Sobre mi cama, extendido con un cuidado casi reverencial, estaba mi vestido. No era un vestido de invitada. Era un vestido de novia. Un vestido de novia de un blanco puro, casi luminoso. Pero no era un diseño moderno de satén o tul. Era un huipil tradicional, una obra de arte tejida a mano por una comunidad de artesanas de San Antonino Castillo Velasco, el mismo pueblo donde nació mi abuela. Estaba hecho de algodón crudo, suave al tacto, y cubierto de bordados intrincados. Pequeñas flores de colores vibrantes, rojo, fucsia, amarillo, se entrelazaban con figuras de pájaros y motivos geométricos en un diseño que contaba una historia de vida, de fertilidad, de conexión con la tierra. Mientras me lo ponía, recordé la historia detrás de él. En un cajón secreto del armario de mi abuela, había encontrado una foto sepia de su propia boda. Llevaba un huipil casi idéntico. Junto a la foto, había un trozo de tela amarillento con un patrón de bordado dibujado a lápiz y una nota, para mi nieta de alma pura. Había llevado ese patrón a la señora Rosa, una anciana artesana que había sido amiga de mi abuela, y le había pedido que recreara el vestido. Este es un vestido de poder, niña, me había dicho la señora Rosa cuando me lo entregó, sus manos temblorosas pero expertas repasando los bordados. Cada puntada es una oración. Quien lo lleva, lleva la fuerza de sus ancestros. Y eso era exactamente lo que sentía al mirarme en el espejo. No veía a Elara, la hermana invisible, la hija obediente. Veía a la heredera de Inés Castillo. El vestido no era una provocación y era una declaración. Era mi armadura. Completé mi atuendo con unas sencillas sandalias de cuero y el pelo recogido en una trenza larga y gruesa, como la usaba mi abuela. No llevaba joyas, a excepción de unos pequeños aretes de filigrana de plata, también de ella. En mis manos, en lugar de un ramo de flores, sostenía la caja de madera de olivo. Cuando salí de mi habitación,
el primer miembro de mi familia que me vio fue mi madre. Estaba en el pasillo, gritándole a un mesero. Se giró, y al verme, su rostro pasó del enojo a la incredulidad y luego al horror puro. Su boca se abrió y se cerró varias veces, pero no salió ningún sonido. ¿Qué significa esto, Elara?, balbuceó finalmente, sus ojos fijos en mi vestido. Significa que he venido a una boda, mamá, respondí con calma. Tal como me invitaron. Pero no puedes vestirte así, vas a arruinarlo todo, es el día de tu hermana. Hoy es el día de muchas cosas, mamá, dije, pasando a su lado sin detenerme. Y tienes razón. Todo está a punto de arruinarse. Caminé por los pasillos de la hacienda, dirigiéndome a los jardines donde se celebraría la ceremonia. A mi paso, el personal se detenía, los invitados se giraban, los susurros se elevaban como un enjambre de abejas. ¿Es la hermana? ¿Por qué va de blanco? ¡Qué escándalo! No bajé la mirada. Mantuve la cabeza alta, mis pasos firmes sobre las baldosas de terracota. Cada mirada de asombro, cada murmullo de desaprobación, era combustible para mi resolución. Llegué al jardín. 200 invitados estaban sentados en sillas blancas, charlando y bebiendo. La decoración era exquisita, con cascadas de bugambillas y rosas blancas. Dante ya estaba en el altar, luciendo un traje de lino claro, hablando animadamente con su padre. Su sonrisa se congeló cuando me vio. Su rostro perdió todo el color, volviéndose del mismo tono que su traje. Nuestros ojos se encontraron por un segundo, y en los suyos vi pánico. Pánico puro y desnudo. Bien, pensé. El miedo es un buen comienzo. Ignorando a la coordinadora de bodas que corría hacia mí con el rostro desencajado, busqué mi asiento. Como esperaba, me habían asignado una silla en la última fila, detrás de una columna, casi fuera del área de la ceremonia. Perfecto. La invisibilidad era mi aliada. Me senté, coloqué la caja de madera sobre mi regazo y esperé. El espectáculo estaba a punto de comenzar. Y yo tenía el mejor asiento de la casa. La música de un cuarteto de cuerdas comenzó a sonar, una melodía suave y romántica que contrastaba violentamente con la tensión que había llenado el jardín desde mi llegada. Los invitados, aunque visiblemente incómodos, intentaron volver a la normalidad, susurrando detrás de sus abanicos y programas. Vi a mi padre, Ricardo, acercarse a Dante en el altar. Le puso una mano en el hombro, pero Dante ni siquiera pareció notarlo. Su mirada seguía clavada en mí, una mezcla de terror y furia. Comenzó la procesión. Las damas de honor, un grupo de amigas de Liana tan superficiales como ella, caminaron por el pasillo con vestidos de color lavanda. Cada una de ellas me lanzó una mirada de desprecio al pasar, como si mi sola presencia fuera una ofensa personal. Las ignoré. Mi atención estaba fija en el altar. Entonces, la música cambió, hinchándose en la tradicional marcha nupcial. Todos se pusieron de pie. Y allí, del brazo de mi padre, apareció Liana. Tengo que admitirlo, se veía deslumbrante. Su vestido, de un diseñador carísimo, era una cascada de encaje y seda que brillaba bajo el sol. Su cabello rubio estaba recogido en un peinado elaborado, coronado con flores frescas. Y en su rostro, una sonrisa de triunfo absoluto. Al caminar por el pasillo, su mirada recorrió a los invitados, deleitándose en su admiración. Cuando sus ojos finalmente se encontraron con los míos, su sonrisa se ensanchó aún más, convirtiéndose en una mueca de pura suficiencia. Era una mirada que decía, gané. Te lo quité todo, y aquí estoy, en tu boda, con tu hombre, ¿y tú qué vas a hacer? No aparté la vista. Sostuve su mirada, mi rostro una máscara de calma. La confusión parpadeó en sus ojos por un instante antes de que mi padre la depositara junto a Dante. La ceremonia comenzó. El sacerdote, un hombre amable de mejillas sonrosadas, habló de amor, de confianza y de la santidad del matrimonio. Cada palabra era una ironía, una daga que se retorcía en la herida abierta de la traición. Dante sudaba visiblemente, pasándose un dedo por el cuello de la camisa. Liana, ajena a todo,
lo miraba con una adoración fingida, interpretando el papel de la novia enamorada a la perfección. Llegó el momento de los votos. Liana fue primero. Sacó una pequeña tarjeta y, con voz temblorosa de emoción ensayada, comenzó a leer. Dante, mi amor. Llegaste a mi vida como un huracán, arrasando con todas mis dudas y mostrándome lo que es el amor de verdad. Un amor apasionado, real, que no se conforma. Hizo una pausa dramática y su mirada se desvió hacia mí. Algunas personas se conforman con un amor tranquilo. Un amor predecible. Pero nosotros no. Nuestro amor es una aventura, y no puedo esperar a vivirla contigo para siempre. Los invitados suspiraron, conmovidos. Yo sentí náuseas. Los votos de Dante fueron más cortos, más torpes. Habló de la chispa y la emoción de Liana, de cómo ella le hacía sentir vivo. Nunca usó la palabra amor. Ni una sola vez. Finalmente, el sacerdote llegó al momento que yo había estado esperando. Sonrió a la pareja y luego se dirigió a la congregación. El matrimonio es un acto sagrado y un contrato legal. Si hay alguien aquí presente que conozca algún impedimento para que esta unión se realice, que hable ahora o calle para siempre. El silencio se apoderó del jardín. Un silencio denso, cargado de expectación. El aire vibró. Liana se giró ligeramente, lo suficiente para lanzarme una última mirada desafiante, una sonrisa burlona jugando en sus labios. La invitación estaba hecha. Me puse de pie. Un jadeo colectivo recorrió a los invitados. 200 cabezas se giraron hacia mí al unísono. La sonrisa de Liana se desvaneció, reemplazada por una expresión de shock puro. El rostro de Dante se transformó en una máscara de pánico. Mi madre pareció a punto de desmayarse. ¿Qué demonios estás haciendo, Elara?, gritó Liana, su voz perdiendo todo su dulzor, volviéndose estridente y fea. Siéntate, estás celosa y quieres arruinar mi día. No le respondí a ella. Mi voz, cuando hablé, fue clara y firme, resonando en el silencio atónito. Miré directamente al sacerdote. Me opongo, declaré. ¿Por qué te opones, hija mía?, preguntó el sacerdote, visiblemente desconcertado. ¿Es por un asunto del corazón? No, padre, respondí, y comencé a caminar por el pasillo hacia el altar, mis pasos lentos y deliberados. Sentí las miradas de todos clavadas en mí, pero no me importó. Solo veía mi objetivo. Mi oposición no se basa en un corazón roto. Se basa en un legado que está siendo profanado. Me opongo, y aquí hice una pausa, llegando al pie del altar y enfrentando a mi hermana, en nombre de mi abuela, Inés Castillo. El caos estalló. Mi padre se abalanzó hacia mí, con el rostro rojo de furia. Elara, basta ya, has perdido la cabeza, seguridad. Pero antes de que pudiera alcanzarme, una figura se interpuso entre nosotros. Un hombre elegante, de cabello cano, que se había levantado de la tercera fila. Le sugiero que no interfiera, señor Castillo, dijo el hombre con una voz tranquila pero llena de autoridad. Mi nombre es Mateo Romero. Soy el albacea del patrimonio de la difunta Inés Castillo, y puedo confirmar que la señorita Elara tiene fundamentos legales para su objeción. El nombre del licenciado Romero actuó como un chorro de agua fría. Mi padre se detuvo en seco, confundido. Liana y Dante intercambiaron una mirada de pánico. Padre, dije, dirigiéndome de nuevo al sacerdote, que nos miraba a todos como si estuviera presenciando una obra de teatro surrealista. Lo que tengo aquí no son acusaciones vacías. Son documentos legales. El testamento final de mi abuela, junto con pruebas que afectan directamente la validez de este matrimonio según sus últimas voluntades. Coloqué la caja de madera de olivo sobre la pequeña mesa del altar. Mis manos no temblaban. Con un movimiento deliberado, la abrí. Esto es ridículo, siseó Liana. El testamento se leyó, tú no tienes nada. Tú estabas presente en la lectura de un documento preliminar, diseñado para mantener las apariencias, la corrigió el licenciado Romero, que ya estaba a mi lado.
La última voluntad de tu abuela, la que rige su verdadero patrimonio, fue sellada con instrucciones de ser leída hoy. Exactamente hoy. El sacerdote, viendo que la situación se había convertido en un asunto legal, me miró con duda. Hija, no sé si este es el lugar. Es el único lugar, padre, insistí. Porque las condiciones de este testamento se activan precisamente con la celebración de esta boda. Con un asentimiento del licenciado Romero, saqué el primer fajo de papeles de la caja. Eran copias certificadas del testamento. Con su permiso, padre, me gustaría leer una cláusula. Y sin esperar respuesta, mi voz se proyectó con una fuerza que no sabía que poseía. Cláusula 7, subsección C, moralidad y conducta. Cualquier beneficiario de mi patrimonio quedará permanentemente excluido de toda herencia si se demuestra que ha mantenido una relación sentimental con una persona comprometida en matrimonio, contribuyendo directamente a la ruptura de dicho compromiso. Un murmullo recorrió a la multitud. Liana se puso pálida como el papel. Y hay más, continué, sacando un segundo fajo de documentos. Cláusula 8, subsección A, solvencia del cónyuge. La herencia quedará anulada para cualquier beneficiario que contraiga matrimonio con un individuo que posea deudas verificables superiores a los 50,000 pesos o que tenga un historial de fraude financiero. Me giré hacia Dante, que parecía que iba a vomitar. Dante Vargas, dije, mi voz sonando como el golpe de un martillo. Aquí tengo los informes de crédito. ¿Quieres que leamos en voz alta la cifra exacta de tus deudas de juego? ¿O prefieres que pasemos directamente a las 3 tarjetas de crédito que abriste a mi nombre, cometiendo fraude? El silencio fue sepulcral. Se podía oír la sangre corriendo en los oídos de la gente. Liana miró a Dante, sus ojos desorbitados por el horror y la traición. ¿Deudas? ¿Fraude? ¿De qué está hablando? La caja de Pandora estaba abierta. Y los demonios que salían de ella no iban a volver a entrar. La revelación de las deudas y el fraude de Dante fue solo el principio de la demolición. El licenciado Romero, con la precisión de un cirujano, tomó la palabra. Para que conste, dijo, su voz resonando con autoridad legal, lo que la señorita Elara Castillo afirma está completamente documentado y verificado. Pero la situación es aún más grave de lo que parece. Se dirigió a mis padres, que estaban petrificados junto al altar. Señor y señora Castillo, ustedes han estado operando una empresa, Mezcal Castillo Ancestral, bajo la creencia de que era de su propiedad. Están equivocados. Sacó de la caja el documento maestro, el acta constitutiva del fideicomiso, Legado Castillo. Hace más de 20 años, explicó el licenciado, la señora Inés Castillo, con una visión de futuro extraordinaria, transfirió el 95% de los activos reales de la empresa, las tierras, las patentes de sus procesos de destilación, la marca y las reservas más valiosas, a este fideicomiso. La empresa que ustedes han estado gestionando es, en términos legales, una simple operadora con una licencia de uso que, de hecho, expiró hace 6 meses, a la muerte de la señora Inés. Mi padre se tambaleó, agarrándose al brazo de mi madre. Eso es imposible, susurró. Oh, es muy posible, continuó el licenciado Romero, implacable. Y también es muy ilegal el intento que usted y el señor Vargas hicieron hace 2 meses de hipotecar tierras que no les pertenecían. El banco tiene los registros. Eso se llama intento de fraude. La multitud jadeaba. Esto ya no era un drama familiar y era un escándalo financiero en toda regla. Vi a varios invitados, importantes empresarios locales, mirándose unos a otros con expresiones de asombro y alarma. La reputación de mi familia se estaba desintegrando en tiempo real. Finalmente, el licenciado Romero levantó el testamento. Y ahora, la conclusión de la última voluntad de doña Inés Castillo, anunció. Su voz se elevó, solemne y definitiva. Considerando que la señorita Liana Castillo ha violado flagrantemente la cláusula de moralidad al iniciar una relación con el prometido de su hermana, y considerando que su intención de casarse con el señor Dante Vargas, un individuo insolvente y fraudulento, viola la cláusula de solvencia del cónyuge, queda, por tanto, desheredada de forma permanente e irrevocable. Liana soltó un sollozo ahogado, un sonido patético que se perdió en el silencio atónito del jardín.
por consiguiente, proclamó el licenciado, mirando directamente hacia mí, la totalidad del patrimonio de Inés Castillo, incluyendo el control absoluto del fideicomiso, legado Castillo, con un valor neto estimado de 150 millones de pesos, se transfiere con efecto inmediato a su única y universal heredera, la señorita Elara Castillo. Si una bomba hubiera caído en el jardín, el efecto no habría sido más devastador. La mandíbula de mi padre cayó literalmente. Mi madre se llevó las manos a la boca, sus ojos llenos de una incredulidad horrorizada. Liana se giró hacia Dante, su rostro descompuesto por la furia. «¿Tú lo sabías?», le gritó, golpeándolo en el pecho. «¿Tú sabías de esto? ¿Me usaste?» «No, claro que no», balbuceó Dante, retrocediendo. «Yo pensaba que tú eras la heredera». «Mentiroso, estafador», chillaba Liana, fuera de sí. Su velo se desgarró, su maquillaje perfecto ahora era un mapa de lágrimas negras. El padre de Dante, un hombre de aspecto severo, se acercó a su hijo, lo tomó del brazo con una fuerza brutal y se lo llevó de allí, sin decir una palabra, mientras la madre de Dante lo seguía, llorando. La farsa de la familia perfecta se había acabado. En medio del pandemonium, mi padre se enfrentó a mí. «¿Cómo pudiste?», siseó, su voz temblando de rabia impotente. «Somos tu familia». «Una familia no hace lo que ustedes me hicieron a mí», respondí, mi voz helada. «Ustedes eligieron a la hija equivocada para desechar. Y mi abuela también eligió. Y ella nunca se equivocaba». El sacerdote, finalmente recuperando la compostura, se acercó al micrófono. Por razones obvias, anunció con voz temblorosa, la ceremonia queda cancelada. La multitud empezó a dispersarse, algunos huyendo de la escena, otros quedándose para grabar con sus teléfonos el espectáculo de la ruina de los Castillo. Liana estaba de rodillas en el suelo, sollozando histéricamente. Dante había desaparecido. Mis padres estaban de pie, solos y devastados, en medio de los restos de la boda perfecta que nunca fue. Miré todo el panorama de destrucción. No sentí alegría. No sentí triunfo. Sentí una extraña paz. El final de una larga y dolorosa guerra. La justicia, como el mejor mezcal, a veces quema al pasar, pero al final, deja una sensación de claridad absoluta. En medio del caos, mientras los invitados se retiraban y el personal comenzaba a desmontar la fantasía fallida, tomé el micrófono del atril del sacerdote. Un silencio expectante cayó sobre los que quedaban. «Liana», dije, mi voz resonando en el jardín ahora silencioso. Ella levantó la vista del suelo, su rostro una máscara de dolor y odio. «Me enviaste una nota», continué, mi voz sin una pizca de rencor, solo una declaración de hechos. «Me dijiste que viniera a ver cómo era el amor verdadero. Y creo que, a nuestra manera, todos lo hemos visto hoy. Hemos visto que el amor verdadero no es robar la felicidad de otro. El amor verdadero es la lealtad. Es la honestidad. Es el respeto por un legado». Mi mirada se posó en mis padres, que me observaban como si fuera una extraña. El amor verdadero es proteger lo que nuestros antepasados construyeron con sudor y sacrificio. Finalmente, me dirigí a los pocos invitados que quedaban. «La fiesta está pagada. De hecho, la pagué yo, con el primer dividendo de mi herencia. Por favor, disfruten de la comida y la bebida. Brinden por la verdad. La verdad, aunque a veces es amarga, siempre es motivo de celebración». Dejé el micrófono y, sin mirar atrás, comencé a caminar por el pasillo, alejándome de las ruinas de la vida de mi hermana. Mientras salía de la hacienda, mi madre corrió tras de mí, agarrándome del brazo. Sus ojos estaban suplicantes, llenos de lágrimas. «Elara, por favor», sollozó. «¿Cómo puedes hacernos esto? Somos tu familia». Me detuve y me giré para enfrentarla, por última vez, como la vieja Elara. La miré directamente a los ojos, y por primera vez, ella no apartó la vista. «Yo no les hice nada, mamá», dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «Simplemente, dejé de permitir que ustedes me hicieran cosas a mí. Pasaste toda mi vida enseñándome que la felicidad de Liana era más importante que la mía,
que yo era la fuerte y tenía que aguantar. Hoy, y aquí tomé aire, sintiendo un peso de décadas levantarse de mis hombros, simplemente, he decidido que ya no estoy de acuerdo. Solté suavemente su mano de mi brazo, me di la vuelta y me fui. 6 meses después. Estoy sentada en la pequeña colina que domina nuestros campos de agave, junto a la tumba de mi abuela Inés. El sol se está poniendo, tiñendo el cielo de los mismos colores vibrantes de mi vestido de poder. La destilería, bajo mi dirección, está prosperando. Hemos vuelto a los métodos tradicionales, hemos ganado 2 medallas de oro en un concurso internacional y hemos firmado un contrato de exclusividad con una distribuidora que valora la calidad por encima de la cantidad. Dante enfrenta cargos por fraude y está pagando hasta el último centavo. Mis padres vendieron la casa grande y viven en una más pequeña en la ciudad, le están aprendiendo lo que es la humildad. Liana. Liana está trabajando en una cafetería. Por primera vez en su vida, está descubriendo el valor del trabajo duro. No hemos hablado. Quizás algún día lo hagamos. Quizás no. Sostengo una pequeña copa de mezcal, una jícara de barro. Es de la reserva, Paciencia, de mi abuela. El líquido es cristalino, y al beberlo, siento el sabor de la tierra, del fuego, del tiempo. Lo hice, abuela, susurro al viento, que lleva mis palabras hacia la cruz de cantera. Protegí tu legado. Miro el valle, mi futuro. Una pregunta flota en el aire, una que a veces me despierta por la noche. Elegí el legado por encima de la familia rota que tenía. ¿Fue crueldad o fue liberación? Dime, ¿tú que escuchas mi historia, hice lo correcto?